Para soportar las penas que dejan siglos de hambre, el pueblo, además del pulque, se bebe su propia sangre. Y por esas bonitas palabras que dice el maestro Óscar Chávez, el día de hoy nos embriagaremos, pero de información del pulque. Pulque, bebida que ha embriagado milenariamente a todos los pobladores del actual suelo mexicano, que durante siglos tuvo la oportunidad de probar esta bebida, y no solamente de probarla, sino de saber muchos de sus secretos. A lo largo de todo el video veremos cómo la bebida alcanzó uno de sus puntos más altos en el comercio, para finalmente tener un declive a causa de los cambios culturales y de la intromisión de nuevos productos. Nuestro mito comienza con la diosa Mayahuel, siendo esta prisionera de un recóndito lugar, del cual no se le permitía escapar, hasta que un día el dios Quetzalcóatl, con el antojo de darle un obsequio a los humanos, un obsequio para poderles entretener y que estos se sintieran en una amena situación, decide regalarles a la diosa Mayahuel, quien les entregaría la planta del maguey. Tanto el dios Quetzal como Mayahuel se enamorarían, convirtiéndose en dos árboles que se plantarían en la tierra. Pero la abuela de Mayahuel no toleraría esto, así que junto con sus dos hermanas iría a por esta, y al llegar la identificaría fácilmente, tomándola y dividiéndola en 3 pedazos que le daría de comer a sus hermanas. Mucho tiempo después, Quetzalcóatl se iría, simplemente para recuperar los huesos de su amada y enterrarlos, permitiendo que de estos se formara lo que comúnmente se conocía en la cultura mexica como metal, o también llamado maguey. De este fluye un líquido dulce, el cual después de fermentarse se llama octli, y es consumido para permitir que el jolgorio invada la situación de quienes lo consumen. Otro de los mitos nos habla sobre cómo un pequeño ratón, después de estar alojado durante algunos momentos adentro de la planta, saldría, pero este no saldría ileso, pues estaría padeciendo de una infernal borrachera. Un nativo mexica, al verlo, se daría cuenta y llevaría el conocimiento que había acabado de adquirir a sus coterráneos, mostrándoles las propiedades mágicas del pulque, las cuales les permitían un éxtasis de entretenimiento y de jolgorio. Un éxtasis de amaño y diversión, solo posible en medio de una embriaguez tan fuerte como la que produce el pulque. El pulque no solamente sería el protagonista de la diversión y las fiestas de los mexicas, sino que también es un gran aportante nutricional. Inclusive existe un refrán popular el cual dice que el pulque tan solo está a un grado de ser carne. La riqueza nutricional de este, entre otras cosas, se debe a su gran abundancia en proteínas, de las cuales posee 1.99 miligramos por cada 100 gramos. Vitamina C, 4.60 miligramos por cada 100 gramos. Y vitamina B2. Siendo esto no solamente una bebida alcohólica, sino también una muy buena forma de alimentarse. De una bebida alcohólica tan maravillosa, o alimento para los compadres, ¿cómo no hablar de su gran hegemonía a nivel económico, siendo el pulque uno de los principales promotores del ferrocarril, inclusive haciendo que este pasase muy cerca de muchas de las haciendas que se encargaban de la producción del mismo pulque? Y es que el pulque durante mucho tiempo fue uno de los principales productos que se distribuían en el ferrocarril, y no solamente el principal en distribución, sino también en cantidad, siendo la cantidad de pulque superior inclusive a la de productos derivados del petróleo durante más de una década. El maguey se apoderaría de gran parte de las haciendas de México, siendo por ejemplo en Tlaxcala uno de los principales cultivos. Serían cientos las fondas que se abrirían para permitir la bebida del susodicho alcohol, muchas veces dándole patrocinio al mismo ferrocarril,
no solamente para conseguir menores costos en cuanto a la parte de la distribución, sino también para impulsar a que éste mismo les permitiera la labor de entregarle, que durante mucho tiempo se había realizado de otras maneras menos efectivas. Pero durante la Revolución Mexicana serían muchos los cambios que afrontaría la nación, incluyendo el derrocamiento de un dictador de más de 30 años, Porfirio Díaz, al cual durante su gobierno se le había denominado como el Porfiriato, que finalmente había caído. El Porfiriato tenía una gran relación con la industria ferroviaria, la cual a su vez tenía una gran relación con la industria pulquera. Sin embargo, el decremento de la venta del pulque no tuvo tanto que ver con la caída del Porfiriato, sino más bien con la intromisión de unas políticas por parte de algunos grupos revolucionarios que no estaban muy de la mano con una imagen alcohólica de los ciudadanos mexicanos. Durante el periodo en el que el poder le perteneció a Francisco Madero, la persecución del pulque no se hizo tan presente. Sin embargo, con la llegada de Venustiano Carranza, se estableció una fatídica ley para los productores de pulque, en la cual se instauraba un impuesto, y se le permitía solamente la venta de pulque si los productores se establecían en un radio de 40 kilómetros de las cabeceras del municipio, esto supuestamente para evitar el fomento del alcoholismo. La campaña mediática contra el pulque no tardaría en llegar, y en varios de los diarios que se distribuían a lo largo de toda la nación, se haría un énfasis en lo peligroso que era el consumo de pulque, no solo lo peligroso que era, sino también en la falta de higiene que había en el mismo. Esta misma falta de higiene servía como excusa para limitar la producción y venta del mismo. No solo esto, sino que se empezó a estereotipar el consumo de pulque como el consumo de algo bastante vil, ruin y sucio. Se hacían presentes a lo largo de cientos de periódicos, entregando la noticia de que el pulque se había convertido en un enemigo, no en un amigo. En algunas noticias se hacía énfasis en cómo los consumidores de pulque eran agresivos e inclusive llegaban a atacar de manera armada. Se ligaba a un fragmento del ala revolucionaria con un fragmento violento por la causa del consumo del pulque. Todo tipo de noticias negativas contra el pulque serían finamente colocadas en diarios como El Pueblo, en el cual, por ejemplo, podemos ver cómo en 1919, en enero 3, en la sección Por los Estados de la República, en la columna 7, bajo el titular, un comerciante de pulque golpeó a un agente de abastos. En las noticias se dice cómo un comerciante de pulque ataca a un agente de abastos cuando éste, al inspeccionar, encuentra en mal estado un producto, lo cual comenta el comerciante, a lo que responde agresivamente. Aquí se respalda el argumento que conecta muy frecuentemente el pulque con la violencia, siendo este uno de los capitales simbólicos que permitiría ir consolidando poco a poco al pulque como una bebida no solamente agresiva, sino una bebida también sucia. En el mismo diario, El Pueblo, solo que una edición de unos meses más tarde, o sea, del 20 de abril de 1919, en la columna 6 de la sección Notas de los estados que podemos encontrar, se puede observar el titular Escándalo trágico en la demora. En este se puede hacer lectura de un evento de índole violento a causa de el no pago de una bebida alcohólica, pulque, lógicamente. Ante la llegada de la hora normal del cierre de la pulquería, el dueño le exigiría al cliente pagar, a lo que éste respondió en negativa, sacando un puñal. Y el dueño, a su vez, tomaría un revólver que tenía en su poder para dispararle a su adversario. Una vez más podemos encontrar cómo no falta ni una sola noticia en la que se pueda esclarecer cómo el pulque está finamente relacionado con la violencia. No serían pocas las fondas y pulquerías que cerrarían a causa de una presunta falta de higiene, y no solamente se empezaría a consolidar de manera más rígida el estereotipo del pulque como una bebida sucia, sino que este sería llamado a la muerte con la llegada de una bebida alcohólica menos fuerte, una bebida alcohólica que ya muchos conocemos, la famosa cerveza. A pesar de las campañas de desprestigio llevadas a cabo en muchos de los periódicos y de que el mercado nacional fuera fieramente abarcado por la cerveza,
Y eso sin hablar del tequila y el mezcal. Hablar de pulque es hablar de tradición, hablar de pulque es hablar de leyendas, hablar de pulque es hablar de memoria, hablar de pulque es hablar de una tradición milenaria que no moriría ni siquiera en tiempos de la colonia y, a pesar de haber sido inclusive restringido su consumo durante la época precolombina solamente para algunos sacerdotes, el pulque encontraría la manera de volverse el fiel compañero de los mexicanos durante mucho tiempo, no solamente previo a la Revolución Mexicana y durante la misma, sino hoy. El pulque sobrevive y derrotarle será imposible, pues vive en la sangre de cada uno de los que alguna vez han poblado el territorio mexicano. Descansa en la cultura y se cierne de manera fiera sobre todos aquellos que quieran experiencias nuevas. Sin embargo, no está de más analizar el buen ejemplo que nos deja el pulque sobre cómo una campaña publicitaria, una campaña propagandística puede acabar hasta con el negocio más sólido. O en este caso, el líquido más sólido. Al pasar por mi tumba dirán, por el pulque la vida perdió. Las madres dirán a sus hijos, aprender a morir